Este proceso de auditoría, como ustedes saben, empieza con la planificación, la ejecución y lo que viene a ser la comunicación de los resultados. Entonces, todo el proceso de auditoría tiene que, digamos, tener un cierto control de calidad. Ahora, en lo que viene a ser, por ejemplo, las firmas privadas de auditoría, la Contraloría les pide los manuales, digamos, de calidad. ¿Qué vienen a ser los manuales de calidad? Esos manuales de calidad, ¿no?, establecen, digamos, las mismas políticas que va a adoptar la organización de auditoría para poder, ¿no?, realizar los controles de calidad. Ahora, estos controles de calidad tienen también dos sentidos. Uno, pueden ser, digamos, internos, debido justamente a que los equipos de auditoría tienen que asegurar, ¿no?, un mínimo nivel de calidad que exige, digamos, el servicio. Estos, por ejemplo, son ejecutados por todos los auditores, por todo el equipo, a través de la competencia, pero especialmente recae, por ejemplo, en lo que viene a ser el trabajo del gerente de auditoría. El gerente de auditoría es el que, digamos, va revisando permanentemente de que el proceso como tal, el proceso de auditoría, cumpla con los criterios mínimos de calidad en el servicio. Ahora, esto de controlar la calidad también se puede venir, digamos, de organizaciones externas. Por ejemplo, puede ser alguna firma internacional, por ejemplo, que ejerza, digamos, una representación nacional, ¿no? Hay las firmas, por ejemplo, que tienen representación internacional, hacen también un control de calidad, digamos, a los trabajos que va haciendo, digamos, la filial Bolivia o lo que es la representación de la firma en el Estado boliviano. Estos son de carácter, obviamente, digamos, externo. La misma Contraloría también hace el ejercicio del control de calidad. Lo que pide, por ejemplo, a los auditores gubernamentales, ya sea auditores internos o los auditores externos, es de que puedan facilitar a la Contraloría todos los documentos del proceso de auditoría. Y en función a esa documentación, lo que hace obviamente la Contraloría es aplicar igual el control de calidad. Pero no tenemos que olvidarnos de lo siguiente. El control de calidad para nosotros, ¿no?, en forma ya operativa, no es otra cosa que la aplicación de las normas de auditoría gubernamentales en el proceso de auditoría. Entonces, ¿qué vamos a básicamente, digamos, medir? O sea, ¿cuándo va a tener mayor o menor calidad? ¿Cómo vamos a comparar? O sea, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia? ¿Cuál es el punto focal, digamos, para poder evaluar la calidad en el servicio? Justamente las normas de auditoría generales y las normas de auditoría específicas para cada uno de los tipos de auditoría en el sector público, ¿no?, representan justamente, digamos, ¿no?, los sensores para la medición del control de calidad. Entonces, lo que vamos a ir haciendo el control de calidad es de que hayan cumplido las normas generales, de que hayan cumplido las normas específicas, si hablamos de una auditoría financiera, las normas de auditoría financiera gubernamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente que hayan cumplido las normas, ¿no? La calidad se va a traducir en el cumplimiento, en la aplicación, digamos, de la normativa, ¿no?, de las normas de auditoría gubernamentales en el proceso de auditoría. Solamente es eso. Obviamente, si hay más allá, como siempre en los términos de referencia, por ejemplo, colocamos, ¿no?, eso es obviamente enunciativo. Si es que alguien da mayores, por ejemplo, podemos decir, servicios o el alcance es mayor o los productos que entrega son, digamos, adicionales, perfecto. Pero mínimamente podemos decir que la calidad se va a básicamente medir mediante lo que es la aplicación de las normas de auditoría gubernamental, sean generales o específicas. Otra recomendación que hace, digamos, este acápite es el de que el control de calidad pueda realizarse en forma periódica y preferentemente, digamos, que sean de carácter externo. Muchas veces la autoevaluación, por ejemplo, no es tan objetiva. Obviamente
Realmente no debería serlo de esa forma, pero los que tienen, podemos decir, mayor dos, dos en unas Bueno, entonces eso es lo que podemos indicar de la norma del control de calidad. Pasaremos a lo que es la 216, el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. En lo que es la auditoría gubernamental, tenemos que poner mayor énfasis en cuanto a lo que es la norma legal. En cualquier ordenamiento jurídico, queremos hacer la adquisición, digamos, de un vehículo, la adquisición de un vehículo, alguien dirá, por ejemplo, ¿qué normas podemos aplicar, por ejemplo, en la adquisición de un vehículo? Ah, el auditor dice tiene que tomar conocimiento pleno, primero, de la normativa aplicable a la operación. Si vamos a revisar un proceso de adquisición de un vehículo o de una maquinaria o de cualquier tipo de activo, lo que tendríamos que ver, por ejemplo, es el elemento presupuestario. Es decir, tendríamos que nosotros ver, por ejemplo, el elemento del programa operativo anual, ¿no? El POA. Seguramente el POA está seguramente, digamos, ¿no?, aprobado mediante lo que es primero una instancia interna. Puede ser, digamos, una resolución interna, un decreto interno, y este a la vez está seguramente aprobado por otra instancia mayor, como ser, por ejemplo, la ley general, digamos, la que es la ley, digamos, del presupuesto general de la nación. Es una primera normativa, si está presupuestado la adquisición. Segundo,
Si vamos a adquirirlo, por ejemplo, y es un monto mayor, digamos, a los 50.000 bolivianos, alguien dirá, también tengo que revisar el sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Seguramente vamos a revisar esta normativa para poder adquirir ese bien, ¿no?, de los proveedores. Si es arriba de 50.000, lo publicaré. Si es menor de 50.000, haré seguramente una invitación directa. Pero el que me dice cómo vamos a proceder es la normativa. Luego seguramente habrá, digamos, un proceso de pago, un proceso de registro, ¿no?, de la operación. Entonces seguramente voy a también revisar lo que es el sistema de contabilidad integrada. Y seguramente cuando venga obviamente el control externo, el sistema de control externo o interno gubernamental, alguien me dirá, por ejemplo, tienen que revisar la ley 1178, la 1178, ¿no? Sí, básicamente, digamos, vamos viendo toda la normativa. Esto es uno de los principales, por ejemplo, que podríamos citar en este ejemplo. Entonces, para cada operación, lo que el auditor va a ir haciendo es de tomar pleno conocimiento de la normativa aplicable a esa operación y además va seguramente a evaluar el grado de cumplimiento de lo que es obviamente la normativa aplicable. En el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser el pago de sueldos, seguramente igual tendríamos que revisar el sistema de administración de personal, sistema de contabilidad integrada, ¿no? Seguramente, digamos, tenemos que revisar también si es una empresa pública, la Ley General del Trabajo, ¿no?, la Ley 2027, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, la Ley de Pensiones, la Ley de Seguridad Social, ¿no?, lo que es. Entonces, tenemos que nosotros, dice, en la auditoría, en cualquier tipo de auditoría, revisar siempre la normativa vigente y aplicable a la operación. Tenemos que estar de pleno conocimiento a la hora de evaluar. Si no hay, obviamente, digamos, esa, podemos decir, condición, de seguramente no vamos a poder hacer una evaluación, digamos, de esta operación bajo esta, digamos, bajo esta norma que es el de aplicación, digamos, de la normativa, ¿no? A ver, veamos entonces un primer elemento, ¿no? Ordenamiento jurídico y administrativo y otras normas legales. Y obligaciones contractuales. ¿A qué se refieren estas obligaciones contractuales? Son aquellas obligaciones que derivan de los contratos que suscribe una entidad pública y que representan obligación de la entidad pública con terceros. Pueden ser, por ejemplo, contratos de consultoría por producto de línea, contratos de obra, pueden ser contratos de servicio, contratos de provisión de bienes, de maquinarias, no sé, seguramente que la entidad tiene, digamos, eh, varias operaciones que van a significar desde lo que es el orden jurídico el cumplimiento de obligaciones. Esas obligaciones contractuales están referidas nuevamente, les voy a reiterar, referido a los contratos, ¿no?, suscritos, ¿no?, con terceros. Entonces, también hay que evaluar, dice eso, si es que hay, por ejemplo, un contrato de préstamo, por ejemplo, un financiamiento que hemos obtenido bajo la modalidad de préstamo, debe haber un contrato seguramente de préstamo. Hay que evaluar el cumplimiento de las cláusulas. Si hay un contrato de obra, igual hay que evaluar, digamos, el cumplimiento, digamos, de las obligaciones contractuales que se han suscrito. Entonces, vamos a también, aparte, ese tipo de operaciones, vamos a evaluar con las normas aplicables y obligaciones contractuales, ¿no? Algunas operaciones pueden cumplir con los tres o solamente uno. Hay algunos también que no requieren contrato, como es la provisión de servicios, por ejemplo, ¿no? En el caso de personal permanente tampoco, porque eso va a ir con memorándum de designación seguramente al personal permanente, pero si es un consultor de línea, seguramente habrá un contrato. Entonces, dependiendo de la operación, si hay impacto de un contrato, de una obligación contractual, también lo tenemos que revisar.
seguramente tomando como parámetro. Bien, entonces veremos el siguiente, relevamiento de la información. Esta es una etapa previa, dice, que se tiene que hacer antes de iniciar y programar inclusive una auditoría o cualquier tipo de auditoría en una entidad pública. La Contraloría generalmente, por ejemplo, coloca en su programa operativo anual, el PO anual, las auditorías que va a ejecutar en las diferentes entidades públicas. Para el 2021, por ejemplo, ya hicieron su programación a septiembre del año pasado. En la gestión 2020 ya han definido las auditorías y qué tipo de auditorías y en qué entidades se van a realizar en la gestión 2021. Pero para programar justamente, digamos, la ejecución de tus auditorías, tienes que, dice, hacer un relevamiento de información. Implica entonces que tenemos que estar convencidos de que el objeto de auditoría existe y además que las condiciones para poder ejecutar la auditoría están dados. Por ejemplo, la documentación mínima que requerimos para poder auditar. Si hablamos de una auditoría financiera, nosotros tendríamos que evaluar, por ejemplo, el grado de, podemos decir, cumplimiento de lo que es el ciclo contable. ¿Cuál es el ciclo contable? De lo que vienen a ser los documentos de origen. Nosotros conocemos, por ejemplo, los documentos fuente, pasando por el registro, pasando obviamente por los mayores, la hoja de trabajo, los ajustes, llegamos a los estados financieros. El ciclo contable, como nosotros sabemos, inicia con los documentos de origen y termina con los estados financieros. Entonces, para una auditoría financiera, por ejemplo, en una entidad pública, nosotros tendríamos que hacer un relevamiento de la información de que todo el ciclo contable, ¿no?, está, digamos, completo y disponible. Hay información y documentación disponible para poder justamente ejecutar el trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que básicamente tomar en cuenta, dice, a la hora justamente de planificar iniciar un servicio de auditoría. No podemos entrar a las ciegas. Relevamiento de informaciones antes, es básicamente ex ante, ¿no?, de inicio de un servicio de auditoría. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Esto obviamente con el único objetivo, el objetivo siempre que vamos a nosotros cuidar es de que los recursos que tiene la unidad de auditoría interna o los auditores o las entidades públicas para pagar a los auditores externos no sean usados de una forma, digamos, ineficiente. De otra manera, tenemos que nosotros optimizar el uso de los recursos públicos. Entonces, para esto necesitamos obviamente hacer el relevamiento. Una vez que el relevamiento da como conclusión, digamos, de que existe el objeto es auditable, entonces nosotros seguramente vamos a entrar con la etapa de planificar y ejecutar el servicio de auditoría. Entonces ahí vamos a establecer lo que dice la norma, el grado de auditabilidad. Pero muchas veces no siempre sucede eso, ¿no? Por ahí vamos a una entidad y básicamente hacemos este relevamiento y vemos que no hay comprobantes de contabilidad. No están los estados financieros firmados. No existe prácticamente un sistema, digamos, que pueda procesar la información o no se tiene acceso a esa información. Esas limitaciones que obviamente presenta, por ejemplo, la gestión o el ente donde se pretende hacer la auditoría, seguramente la conclusión del grado de auditabilidad será que no cumple las condiciones mínimas para poder ejecutar la auditoría. Por lo tanto, se derivará, por ejemplo, a las unidades legales. Es lo que hacemos, por ejemplo, en la Contraloría. No es que también, digamos, se libra la entidad, ¿no? Es decir, no hay comprobantes, no hay estados financieros, ¿a qué vienes? Nunca me van a hacer auditoría, sino todos prácticamente harían, digamos, el ejercicio, digamos, de no tener sus comprobantes o no tener los estados financieros ahí al día, archivados en las entidades. Si es que el grado de auditabilidad arroja, digamos,
una conclusión negativa, es decir, concluimos de que no es auditable porque no hay documentación, no hay registro, seguramente vamos a detallar, ¿no?, todas las causas que hemos encontrado. Lo que vamos a hacer en forma, digamos, siguiente es el de comunicar justamente este hecho a la unidad jurídica para que pueda seguramente hacer ¿no?, el proceso correspondiente para justamente, digamos, encontrar las responsabilidades por la función pública, ¿no? Entonces acá, como les vuelvo a decir, ¿no?, de por ahí inclusive no tener los comprobantes listos y hacer de que tu entidad no sea auditable te pueda generar mayores problemas de carácter inclusive penal. Eso obviamente se hará en la etapa del relevamiento de la información, que es previo, ¿no?, y con el objetivo de verificar el grado de auditabilidad. Veremos, la ejecución. En el proceso de auditoría, la ejecución obviamente lo que implica es llevar adelante o ejecutar los programas de auditoría que se han obviamente, digamos, diseñado en la etapa de planificación. Estos procedimientos de auditoría tienen que ser supervisados. Lo que nos pide, por ejemplo, acá la norma es de que sea primero planificado y supervisado y esté respaldado con la evidencia suficiente. ¿Para qué? Para poder, digamos, emitir los resultados, ¿no?, producto del examen que se ha realizado mediante la auditoría. Es un elemento, digamos, que nos pide también en la norma general de auditoría. El siguiente, el seguimiento. Producto de las diferentes auditorías, podemos obtener las observaciones a la evaluación del control interno. También en lo que viene a ser las observaciones de control interno, los auditores gubernamentales emiten las recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones que son emitidas por los auditores gubernamentales tienen que ser implementados por la entidad. Implica que los tienen que poner en práctica. Por tanto, los auditores que van a seguramente hacer auditorías posteriores van a, ¿no?, evaluar el grado de implementación de las recomendaciones mediante el procedimiento de seguimiento. Es decir, vamos a hacer un seguimiento de que la entidad está implementando, está, digamos, aplicando las recomendaciones que le han hecho los auditores gubernamentales. Ahora, ¿en quiénes recae, digamos, esta acción de hacer seguimiento de las recomendaciones, de la implementación de las recomendaciones a las unidades de auditoría interna? De alguna otra manera, digamos, los que están facultados para poder justamente hacer el proceso de seguimiento son las unidades de auditoría interna o la misma Contraloría, pero generalmente son las unidades de auditoría interna por justamente normativa o por las normas generales. Los que son firmas privadas de auditoría o profesionales independientes no tienen, digamos, bajo su, podemos decir, responsabilidad el de poder realizar el seguimiento. Si no, es podemos decir, una acción delegada a las unidades de auditoría interna. Bien, bueno, finalmente, la aplicación de las normas generales de auditoría. Tiene que ser aplicado estas normas generales por todos los auditores gubernamentales. ¿Quiénes son los auditores gubernamentales? Recordaremos quienes se denominan auditores gubernamentales. Ahí tendríamos nosotros a la Contraloría General del Estado, bueno, las unidades de auditoría interna, las firmas privadas de auditoría o profesionales independientes. Todos estos son denominados auditores gubernamentales. Ellos tienen que aplicar las normas generales a la hora de desarrollar los procesos de auditoría en las entidades públicas. ¿Qué más? A ver, veamos, vamos viendo otro asunto, los tipos de auditoría gubernamental. Bueno, ahí tenemos, a ver, las normas de auditoría financieras, las más conocidas, por ejemplo, la auditoría financiera gubernamental, la auditoría operacional, la auditoría ambiental,
la auditoría especial, que es privativo igual de la Contraloría, y las unidades de auditoría interna, las auditorías de proyecto, las auditorías de tecnología, de información y comunicación, ¿no? Que serían, digamos, los tipos de auditoría, incluyendo aquellas que son también parte de las normas de auditoría interna. Entonces, estos son los tipos de auditoría gubernamental que vamos a nosotros poder prestar en el sector público. Esto es para el sector público, por si acaso, ¿no? Para el sector público. Bueno, preguntas, por favor, antes de poder cerrar, digamos, el tema número 2. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Con esto cerraríamos, obviamente, el tema número 2. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, veo que todos están definitivamente, digamos, han estado muy atentos, y como tenemos las clases, digamos, por la mañana, todos están definitivamente, todos estamos con mucha atención. Eso es lo bueno de pasar, digamos, en el turno de la mañana. Además de que como hemos tomado un buen desayuno, lo que hacemos es también tener al 100%, digamos, nuestra capacidad de aprehensión de conocimientos y de atención. Bueno, les quedo agradecido entonces por la atención realizada a la presente clase. El día lunes, como actividad, por favor, tenemos el control de lectura sobre las normas generales de auditoría gubernamentales. El día lunes vamos a dar. Y el día miércoles vamos a nosotros realizar el taller sobre lo que viene a ser las normas generales de auditoría gubernamental. Bueno, entonces por favor les pido revisar otra vez, digamos, los que tengan el texto, revísenlo, y también voy a subir estas diapositivas para que ustedes también puedan revisar. Y también les voy a subir en PDF, así van a tener toda la normativa completa, digamos, resumida, amplia, ¿no? Bueno, por esta semana ese, digamos, va a ser nuestro avance, digamos, del tema número 2. Bueno, que tengan un feliz fin de resto de jornada, les deseo lo mejor. Hasta el día lunes. Un abrazo a todos. Hasta el día lunes, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias.